Te invito a abrir la Sagrada Escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 16. La Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, Juan, Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Primera Corintios 2, 7 al 16. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque aún se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. De coincidencia, porque estamos orando ahora cuando estamos en la guerra espiritual, que si estaba perturbada, confundida, atormentada tu mente, corazón con malos pensamientos, malos sentimientos, pues tú tienes que decir en el nombre de Jesucristo, fuera estos pensamientos. Y aún con este último versículo, el 16, dice, mas tenemos nosotros la mente de Cristo. Y cuando acontece eso, nosotros echamos fuera. ¿Y para qué? Cuando decimos tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo, los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo, el poder de la palabra hace que ningún mal pensamiento venga a estar perturbando, confundiendo y angustiando. Porque sabemos que hay pensamientos que se generan en el mismo ser humano, en la mente, en el corazón del alma y en la mente del espíritu interior. Pero hay pensamientos que le llaman unos dardos a pensamientos que lanza el diablo, la muerte, los demonios. Y aún los que están en el ocultismo, brujos, hechiceros, satánicos, lanzan esos pensamientos para perturbar tu mente, pensamientos como que tú no sirves, tú no vales, suicídate, y una cantidad de cosas. Y entonces, cosas de que de pronto tú no sabes qué hacer, pero lo importante es que tú puedas decirle en el nombre de Jesucristo, fuera todos tus pensamientos, se van en el nombre de Jesús. ¿Sí? Señor, perdóname, Señor, si son pensamientos que se han generado en tu mismo corazón, por tu propia voluntad, en tu libre albedrío, se han generado ese tipo de pensamientos que te están perturbando, confundiendo, pues tú dices, Señor Jesucristo, perdóname por todos tus malos pensamientos, estos pensamientos de pecado, de maldad, esta incredulidad que hay en mi corazón, perdóname, Señor, borra estos pensamientos con tu sangre, mi Señor Jesucristo. Pero cuando son pensamientos, como te digo, que el enemigo le está lanzando, pues tú lo rechazas, fuera estos pensamientos de mi mente, en el nombre de Jesucristo, porque tengo, como dice el versículo 16, tengo la mente de Cristo, tengo el corazón de Cristo, los pensamientos, los sentimientos de Cristo. Ustedes se preguntarán, pero eso tiene un asidero bíblico, como lo estamos diciendo aquí, pero ¿qué sucede? Esto lo aprende uno no tanto porque uno vaya a una escuela bíblica, no tanto porque uno vaya a estudiar la Sagrada Escritura, que vaya a una universidad, que vaya a un lugar, a una iglesia que te enseñen teología, no, esto se aprende por el Espíritu, mis hermanos, porque hay muchas cosas que en el mundo espiritual nosotros la podemos entender, pero cuando el Espíritu Santo nos la revela, porque el Espíritu Santo es nuestro pastor y es el consolador y gramático que nos lleva toda la verdad, porque allá en un plano vertical, en el tercer cielo, dice Pablo, el apóstol, el libro de 2 Corintios, capítulo 12, ahí habla de 3 cielos. El primer cielo que vemos está en las nubes, ¿sí? Que son visibles a los humanos. Más arriba, en un plano vertical, donde están las galaxias, los planetas, el sol y las galaxias, es el techo de eso, es el segundo cielo. Pero más arriba es el tercer cielo, y allá es la morada del Padre eterno, y a la diestra está nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién está aquí con nosotros en esta tierra? El Espíritu Santo. Vamos a mirar el Evangelio según San Juan. Ya nuestro Señor Jesucristo, parafraseando, ya estaba despidiendo, porque ya le faltaba poco, unos 24, 48
48, 72 horas más o menos, ya le iban a crucificar, porque ella sabía lo que le iba a acontecer. Por eso él se angustiaba, se desesperó cuando estuvo en el monte de Getsemaní. Entonces los apóstoles le preguntaron, ¿y qué de nosotros? ¿Nos vamos a quedar solos? Digo, no os preocupéis, yo les enviaré el Consolador, dice San Juan, 14, 26. ¿Sí? Vamos desde el 25. Os he dicho estas cosas, le dice Jesús a sus discípulos y a los apóstoles que están ahí con los discípulos, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Vamos a San Juan 16, del 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, les decía Jesús a los discípulos, dentro de los cuales están los apóstoles. ¿Por qué no podían sobrellevar mucha doctrina, muchas revelaciones? Porque los apóstoles no estaban bautizados por el Espíritu Santo, ninguno de los discípulos. Sí, el único que estaba bautizado por el Espíritu Santo era Jesucristo, lleno en su corazón. Posterior, cuando el Señor Jesucristo lo crucificaron, estuvo 3 días allá en el Seol, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con sus discípulos, como dice el libro de Hechos. Entonces, Hechos capítulo 2 te habla que estando reunidos Pedro, María, los hijos de María y como 120 discípulos, que están los apóstoles, dice Hechos de los Apóstoles que descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Ahí es donde ya son bautizados, y ahí es donde comienza el ministerio de la iglesia primitiva, donde comienza Pedro, Juan, posterior vemos a Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, y va a ser Pablo, que comienza a predicar a los gentiles, y entonces son varones y varonas llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es que aún, uno mira el libro de los Hechos, que sabemos que Pedro, Juan, eran hombres pescadores, hombres que los mismos principales sacerdotes decían hombres del vulgo, o sea, personas que no tenían estudio, personas que, como dice aquí, dice Hechos, ¿sí? 4, ¿sí? 13. Ellos Pedro y Juan están entre el concilio. El concilio quiere decir como una junta religiosa, tal, los sacerdotes, principales sacerdotes, y los fariseos, los saduceos, estaban juzgando porque no querían que Pedro y Juan hablaran de Jesús. Pero entonces dice el Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque no eran ellos los que hablaban el Espíritu Santo. Como de igual forma, los primeros creyentes de la iglesia, dice Hechos 4:31. Cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Aquí ustedes me ven a mí, escucho una voz. Yo a veces no sé ni qué voy a predicar, pero nosotros no estamos aquí en la iglesia una prédica. Yo le digo, nosotros buscamos vivir una vida de santidad. Escudriñamos la Sagrada Escritura en los tiempos que hay que escudriñar con el Espíritu Santo, profundizar los temas, pero en el momento que vamos a predicar, Dios es el que conoce los corazones, y estamos seguros que el Espíritu Santo con los corazones les habla a todos los que están presentes y a los que están viéndonos. Sí, porque Dios es el que conoce los corazones, y por eso es que el Espíritu Santo nos usa, solamente son un paso. En el plano de la razón humana, pues están viendo a nosotros. Y volviendo al versículo base que arrancamos, 1 Corintios, es claro, dice el 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, solo que Dios ha preparado para quién, para los que le amamos a Dios. Dios no derrama su Santo Espíritu en cualquier ser humano, ¿sí? Dios derrama su Santo Espíritu es en lo que verdaderamente le amamos. Sí, porque hay muchas personas que entran a una iglesia cristiana, se bautizan en agua de arrepentimiento, pueden hacer escuela teológica, bíblica, y pueden ir mucho a los servicios de culto, pero no tienen una conversión con Dios, no tienen un amor a arrepentirse del pecado, vivir una vida de santidad, quieren un evangelio, así como dice uno, un evangelio tibio, de querer estar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios, pero como Dios conoce los corazones, o sea, claro, entonces no son bautizados del Espíritu Santo. Pero cuando uno comienza a buscar el Espíritu en verdad del Señor, uno ama a Dios porque uno quiere en santidad, indistintamente, como dice el apóstol Pablo, en el Espíritu que vivimos en santidad, en la carne a veces tropezamos, pecamos, pero lo importante es que el Señor conoce la intención de nuestro corazón de querer vivir en santidad, porque la santidad es un proceso. Vamos subiendo los escalones, y por eso es que Él derrama su Santo Espíritu en lo que le amamos. Y cuando estamos en el Espíritu Santo en nuestros corazones, Él comienza a revelarnos los misterios.
Porque aquí encontramos, dice el versículo 7, 1 Corintios 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, los grandes misterios de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para los que le amamos, ¿sí? Esta sabiduría de Dios, esta sabiduría espiritual, porque tenemos que tener claro, hay dos tipos de sabiduría: la humana, que tenemos, valga la redundancia, todos los seres humanos, en la cual Salomón fue el que más tuvo sabiduría. Pero está la espiritual, que viene de Dios, esa que nuestro Señor Jesucristo quedaban admirados cuando Jesucristo hablaba, ¿sí? Porque lo que hizo Salomón fue disertar sobre la creación, libro de los Proverbios, Eclesiastés, sobre la conducta del hombre. Pero Jesucristo, misterios, cosas muy profundas, sabiduría espiritual, ¿sí? Entonces hay inteligencia, hay sabiduría y hay ciencia humana, ¿sí? Tenemos todos los seres humanos, unos la desarrollan más, otros no, pero la espiritual, inteligencia, la sabiduría, la ciencia espiritual, cuando la clamamos a Dios, cuando el Espíritu Santo nos la da, y lo dice aquí, dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. Cuando encontramos en la Escritura Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. A veces dice literalmente Espíritu Santo, pero si te dice Espíritu con E mayúscula, te está hablando del Espíritu Santo. Si te dice con E minúscula, te está hablando del espíritu interior del ser humano, o refiriéndose a un espíritu, un ángel caído o un ángel de Dios. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras, dice aquí, enseñadas por sabiduría humana, lo que estoy diciendo, la que tuvo Salomón, sino la que los enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso es que cuando nosotros, con una persona, aunque vayan a la iglesia, que no tienen el Espíritu, tú le comienzas a predicar en la iglesia, les va a decir de la guerra espiritual, de los demonios, lo que se mueve, misterio del tiempo del fin, lo que va a acontecer. Y entonces, aún inclusive, no solamente algunos de la iglesia que no están con el Espíritu, sino también fuera de la iglesia, los naturales. ¿Qué pasa con el versículo 14? Son naturales, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, y para ellos son locura, porque se mueven en la razón humana y no la van a poder entender, como dice el versículo. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo mora en el corazón del Padre y del Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes que somos bautizados, ¿sí? Y el 11 dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Es el espíritu interior, porque nosotros somos tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu interior. ¿Sí? Sabemos que con el cuerpo, por dar un ejemplo, tenemos necesidad de comer un alimento, porque tenemos hambre, lo comemos. Nos dan una noticia buena, nos alegramos y eso lo hace el alma. Una noticia mala, nos entristecemos, eso lo hace el alma. Pero con el espíritu interior, que hay otro versículo que llama el hombre interior, nosotros buscamos esa comunión con Dios cuando queremos ir a orar, querer esa relación con Dios, llenarnos de su palabra, llenarnos de lo espiritual. Y por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros hemos recibido la revelación, porque es que el Espíritu Santo, como nuestros corazones, se conecta con el Espíritu interior. Y por eso qué importante, porque hoy en día encontramos muchas personas, como dice el libro de Juan, el libro que antes del Apocalipsis, perdón, de Judas. El libro de Judas habla, dice, libro de Judas 1:19. 1:18, los que decían, en el postrer tiempo, para estos tiempos del fin, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿sí? Estos son los que causan divisiones en las iglesias, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo, dice literalmente aquí. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces, es importante que estés lleno del Espíritu Santo. Este servicio de culto lo viene a llamar piedra de elección por el Espíritu Santo, porque no solamente debemos esperar liberaciones, señales, milagros y prodigios, sino que hemos estar llenos del Espíritu Santo para discernir el Espíritu, lo que viene de Dios y lo que es del enemigo, porque el Satanás, la muerte de los demonios, el Satanás son imitadores. Aquí lo dice, vamos al 2 Corintios, por eso que tenemos que tener cuidado en la iglesia. 2 Corintios capítulo 11, ¿sí? Que habla de, dice 2 Corintios 11,
Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son de Cristo, son disfrazados. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros desde Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y por eso es que hoy en día está aconteciendo en iglesias y muchas personas que caen ingenuas en esta persona que solamente andan haciendo daño con doctrina de demonios, doctrina de hombres y cosas que en verdad, si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a discernir. Y por eso es que hay una advertencia, como dice aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, dice, pero 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, para estos tiempos de fin, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Rebeldizarse, hacer lo contrario que se la Sagrada Escritura, al contrario de los mandamientos de Dios. ¿Escuchando a qué? Más bien prefiere esta persona, dice, ¿escuchando a qué? A espíritus engañadores y a la doctrina de demonios. Y por eso es que tenemos que tener el Espíritu Santo para poder discernir si es el Espíritu de Dios o si es el espíritu del enemigo, como dice en primera epístola de Juan, capítulo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo lo vamos a probar? Con ese don, de entre los 9 dones que hay, como dice 1 Corintios, capítulo 12. 9 dones que da el Espíritu Santo: para la sabiduría, para la ciencia, milagro, fe, y entre eso está el discernimiento del Espíritu. Si estamos guardados por el Espíritu Santo y tenemos el don maravilloso en este Espíritu, vamos a discernir si ese líder religioso, si esa religión nos está diciendo la verdad. Por eso dice primera epístola de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos pastores, muchos falsos sacerdotes, muchos falsos guías religiosos. ¿Sí? Dice, en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ahí lo importante, como el Señor esta noche nos está persiguiendo, y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Muchas personas piensan que van a encontrar, que les va a llegar el diablo con cacho y cola, y va a llegar disfrazado con una Sagrada Escritura, con una Biblia en la mano, a hablarte de Dios. Y por eso tienes que discernir, por eso tienes que clamarle a Dios. Tú no tienes que diezmar ni ofrendar, no tienes que hacer mandas, no tienes que hacer sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo. Solamente tú busca vivir una vida de santidad, busca estar lleno y bautizado por el Espíritu Santo, busca que a través del Espíritu Santo decirle, Padre, en nombre de Jesucristo, quiero que tú me des inteligencia, también ciencia, que pueda entender y comprender tu Sagrada Escritura, tu palabra, Señor. Tu palabra, que sabemos que la Sagrada Escritura es poquito, porque la palabra de Dios es infinita, pero eso poquito que la Sagrada Escritura vamos a entender y comprenderla en relación a todo lo que acontece en este mundo, tanto en lo visible y invisible, en lo espiritual y en lo humano. Ayúdame a entender y a comprender y a discernir, para que nosotros vamos a ser movidos por el Espíritu Santo, para nosotros discernir a aquellos familiares, a aquellos compañeros de trabajo, a aquellos vecinos, si verdaderamente son amigos, si verdaderamente son familiares, o son personas que con la palabra te bendicen, pero con el corazón te están bendiciendo, que de pronto estando mal, que de pronto te dicen, ay, mi familiar, ay, mi amigo, pero de boca, pero en el corazón están buscando cómo hacerte daño. Entonces, de igual forma, no solamente en el plano religioso, que líderes religiosos mentirosos, que lo único que te quieren es hacer daño, lo único que quieren es aprovecharse de ti, de tu dinero, o que lo que quieren es llevar más bien a hacerte como Jesús le dijo a los fariseos, quieren hacer más hijos, 2 veces más hijos del infierno, o sea que no están dando la verdadera doctrina. Entonces es importante el bautismo del Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos dé esa inteligencia, ciencia espiritual, discernimiento, entendimiento para comprender esta Sagrada Escritura y ponerte en el claro, porque lo único que nos lleva a toda verdad, como leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 26, capítulo 16, versículo 12, 13, el Consolador, el Espíritu Santo que mandó el Señor. Amén. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.